Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, y vamos a leer en el capítulo 15. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Tenemos todos, muy bien. Vamos a leer del versículo 33 y vamos a leer hasta el versículo 39. Del 33 al 39. Muy bien, dice la palabra del Señor así: cuando vino la hora sexta, eso es al mediodía, la hora sexta es a las 12 del mediodía, en el pleno mediodía, cuando está el sol en su mero apogeo, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su grandísimo amor para con nosotros, por su mucha misericordia, por su mucha paciencia que ha tenido, Padre, aún después de que le hemos conocido, Señor, la paciencia que ha tenido con nosotros. Porque muchas veces, Señor, no valoramos su palabra, no valoramos su obra, no valoramos el cuidado que usted tiene para con nosotros. No valoramos las promesas que usted tiene para con nosotros. Señor, usted nos ha prometido que vamos a ir a un lugar glorioso, a su reino, a estar en su presencia, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, sino que estaremos gozosos por toda la eternidad, viviendo una vida eterna para siempre, en gozo, en paz, en tranquilidad, en mucho gozo y en su presencia, Señor. Y muchas de las veces nos olvidamos y no valoramos. Y, Señor, somos irreverentes muchas veces, Señor. Somos irreverentes y no somos reverentes a todo lo que usted ha hecho para con nosotros, y lo que hace y lo que seguirá haciendo, y a su presencia aquí en medio de nosotros. Señor, gracias porque usted prometió que usted estaría dentro o en medio de la iglesia, en medio de la congregación, que nos congregamos para adorarle, para alabarle, Señor. Nos hemos congregado en su nombre y usted prometió que aquí estaría, Señor. Ayúdenos, Padre, a tener eso siempre en mente, presente. Y, Señor, gracias por su misericordia para con nosotros. Muchas gracias por su obra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero hablarles acerca del velo del templo. Ese es el punto principal de lo cual quiero hablarles. Creo que es la voluntad del Señor que esté hablando de estas cosas, porque eso que les voy a presentar ahí es el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que lo hiciera con el pueblo de Israel. Pero el punto que voy a estar hablando, hermano, de lo cual voy a estar hablando, espero que esta cosa me permita. Aquí no se ve. Se ve la flechilla. No, pero bueno, el velo es este que está aquí.
Creo que se ve, bueno, no creo que lo vean ustedes. Sí se ve, hermano. Sí lo ven. Amén. Aquí en esta parte de aquí así, ahí. Ese es el velo del cual habla ahí en el Evangelio de Marcos. Se habla también en Lucas y en Mateo, pero el cual leímos hace un momentito aquí. Dice el versículo 38, si quieren por favor, vamos a ver el 37 y el 38. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, o sea, murió, entregó el espíritu. Inmediatamente cuando el Señor Jesucristo muere, ese velo, que era el que dividía del lugar santo al lugar santísimo, el lugar santísimo, ahí era donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. El Dios estaba ahí, le dijo el Señor a Moisés, de ahí yo me voy a manifestar a ti. En ese lugar, hermano, era un lugar muy santo, que las personas que entraban ahí solamente era el sumo sacerdote, y entraba una vez al año, y entraba con sangre de un sacrificio, de un cordero, para que no muriera. Y todo eso lo vamos a estar viendo ahorita con versículos bíblicos, pero quiero hacerles la introducción para que tengan una idea de lo que voy a estar hablándoles. Dice aquí, hermanos, que en versículo 37 y 38, más Jesús, dando una gran voz, o sea, gritó y luego expiró. Ahora, esto también es bien importante, porque el Señor Jesucristo clama y le dice a Dios el Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dio esa gran voz? Porque Él cargó el pecado de todo el mundo, y eso fue el peor tormento para el Señor Jesucristo, peor que los clavos, peor que los latigazos, peor que la corona, peor que los golpes, peor que haber estado ahí crucificado. En el último momento, Él clama a Dios el Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba cargando con el pecado tuyo y mío y de toda la humanidad en todo el mundo, hermanos. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, y que dio a su Hijo unigénito como sacrificio para que todo aquel que le crea. La cuenta está pagada, la cuenta está pagada. La persona decide si va a recibir el regalo de esa cuenta que el Señor Jesucristo pagó. Muchos lo rechazan, muchos no lo aceptan, no lo quieren, por ignorancia, por lo que sea. Pero muchos lo rechazan y muchos lo seguirán rechazando y se irán al infierno, muchos teniendo esa cuenta pagada de los pecados. Prefieren ellos morir en sus pecados, y la decisión es personal de cada quien. Pero bueno, vemos aquí, hermanos, el versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hasta abajo. Ese velo, hermanos, según lo que he leído, tenía como 18 metros, entre 18 y 20 metros de altura. El grueso era de 4 pulgadas, era una tela gruesísima, hermanos. Uno se imagina que es una tela como esta, o una tela como de una cortina gruesa, ¿verdad? No, era de 4 pulgadas, era una tela exageradamente gruesa. Y era lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Ahí Dios no permitía que nadie entrara a ese lugar, sino solamente el sumo sacerdote, una persona y una vez al año. Y la persona tenía que entrar sin pecado, habiendo hecho el sacrificio con una conciencia limpia, en verdadera reverencia, en verdadero amor hacia Dios, y no ahí, mire, ahí moría la persona. Vamos a ver los ejemplos de los hijos de Aarón que entraron y ahí murieron. Entonces, hermanos, ese velo de 4 pulgadas de grueso, sí, como de 18 o 20 metros de alto, muy alto, de ancho eran como 4 o 5 metros de ancho, sería como esto, un poquito menos que esto, no era muy grande en su ancho, pero era muy alto y muy grueso, y era donde estaba precisamente el arca del pacto, como lo pueden ver ahí, se ve pequeñita ahí. Entonces eso se rasgó, eso se rompió, y precisamente, y eso es la parte bien importante, hermanos, precisamente en el momento que el Señor Jesucristo muere,
se rasgó ese velo. Ahora, hermanos, me llama mucho la atención a mí, porque eso los fariseos, el sumo sacerdote, los sacerdotes, ellos se dieron cuenta de todo eso que sucedió. Y ni así le creyeron al Señor Jesucristo. Después, como leímos hace un momento en la lectura, ellos le pagaron a los soldados después de haber visto otra señal. Cuando tembló y vieron el ángel y fueron corriendo espantados a decirle a los sumos sacerdotes lo que habían visto y les pagaron dinero. Y dijeron, digan ustedes que los discípulos se robaron el cuerpo. Qué dureza de corazón y qué incredulidad, hermanos. Qué dureza, terrible. O sea, a mí me llama mucho la atención la dureza del corazón de estas personas. Según se dice, hermano, que ese velo no lo podían romper ni jalándolo con 2 caballos, así, de un lado y del otro. Era algo demasiado fuerte. Yo no sé de qué grueso sería el hilo con que lo tejían, no lo sé. Pero muy, muy grueso, que no era fácil de romperse. Entonces se rasgó eso por un milagro del Señor. Dios lo hizo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de romper ese velo, de que ese velo se rasgara? De enseñarnos a nosotros que tenemos acceso de entrar a la presencia del Señor. Tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo y no al lugar santísimo del templo ni de aquí, sino allá a la presencia de Dios. Eso es lo que quiere darnos a entender el Señor, hermanos. Por eso nos dice ahí en Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es allá en el cielo, donde está el Señor Jesucristo sentado para alcanzar misericordia. Yo sé que muchas personas inconversas pueden entrar. Cuando entran arrepentidos, pidiendo perdón, el Señor los acepta y los escucha y pueden entrar. Y nos hace la invitación a nosotros, como cristianos, como parte de la iglesia de Cristo, que entremos. Y muchas de las veces, hermanos, estamos tan afanados en otras cosas, tan ocupados en otras cosas, y no venimos a la presencia de Dios para orar. Vamos a... el velo fue puesto desde el momento que Dios le mandó a Moisés. Dice, y harán un santuario para mí. Vemos que Dios manda a Moisés, Dios mismo personalmente manda a Moisés de que le hagan un santuario para él. Dice, y habitaré en medio de ellos, ahí voy a estar. Dice, conforme a todo lo que te muestre. O sea, estrictamente de acuerdo a lo que Dios le iba a estar mandando, mostrándole. Así iba a ser el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Dice, así lo harás, de esa manera lo harás. Ahora, dice en Éxodo 25:40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios, hermanos, Dios es bien exigente, Él quiere las cosas bien hechas. Dios nos ama, Dios nos ha dado de su gracia, de su amor, pero Él es exigente, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay tanto desorden y claro, pues esa apostasía, pero en las iglesias. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque la gente piensa que la gracia es para libertinaje, para hacer cada quien lo que nos dé la gana. Y Dios nos ha dejado en su palabra cómo debemos de hacer las cosas. Así como se lo dijo a Moisés, así también nos lo dice a nosotros. Cómo es que Dios quiere que le adoremos, cómo Dios quiere que tengamos el culto, el servicio. Cómo es que Dios quiere que presentemos, o qué es lo que Dios quiere que presentemos al pueblo. Pues es la palabra del Señor. Y Dios le dice a Moisés, porque es el mismo Dios, ¿verdad, hermanos? El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de nosotros, no es otro, es el mismo. Y dice, mira, le dice el Señor a Moisés, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. Y le dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel
toda la obra. O sea, ellos lo hicieron de acuerdo como Dios lo había dicho a Moisés. Y dice, vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Hay bendición en hacer las cosas como Dios manda. Y luego le dice, también harás un velo. Este es el velo, precisamente de lo que les estaba mostrando hace un momento, el que vimos que se rasgó cuando el Señor Jesucristo murió. Si también harás un velo de azul, púrpura y carmesí. Azul, todos sabemos cuál es el azul. El púrpura es el violeta. El carmesí es un rojo, rojo muy fuerte. Y lino torcido será hecho de obra primorosa, o sea, de una obra bien hecha, de una persona, un artista para hacer bien las cosas. Y luego le dice que con querubines, le pusieron querubines a ese cortina o ese manto, a ese velo. Entonces, hermanos, todo estaba hecho estrictamente de acuerdo a lo que Dios había mandado. Luego vemos que Dios hace ese velo, y el pasaje que leímos ahí, quiero que lo veamos una vez más, hermanos. En el verso 37 dice, mas Jesús, dando una gran voz. Todo esto, hermanos, todo esto tiene, lo que el Señor Jesucristo hizo, tiene que ver con todo lo que Dios le había mandado a Moisés. Dice que el Señor dio una gran voz, expiró, murió. Dice, y entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, dándonos a entender, hermanos, que el Señor nos estaba abriendo las puertas para que todo aquel que quiera venir a Cristo tiene la libertad de venir a Cristo, ya sea por primera vez en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados para recibir la salvación, o ya sea cada vez que nosotros, hermanos, nos arrodillamos o estamos en comunión, estamos recordando al Señor, porque no necesariamente tenemos que estar de rodillas para estar en comunión con Dios. Desde que despertamos decimos, gracias Señor, le adoramos, le alabamos, le damos gracias por su amor, por su misericordia, por un día más de vida que Él nos dio. Y ya estamos entrando, hermanos, a la presencia del Señor. Le pedimos perdón por nuestros pecados, porque le fallamos, aunque somos cristianos, aunque seamos salvos y aunque tengamos el Espíritu Santo, fallamos, pecamos, pero le pedimos perdón. Señor, perdóname. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Quiero estarte adorando, quiero estarte dando gracias por tu amor, por tu misericordia. Eso, hermanos, eso es constantemente en la vida de una persona salva, una persona cristiana. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, el tabernáculo tenía dos velos. Uno de los velos era el que separaba de la parte esta, el primer velo. Esta parte de aquí, este era el primer velo. Y luego el segundo velo, el que se rajó, que se rompió, se rasgó desde arriba hasta abajo. El primer velo separaba la parte de afuera del templo del lugar santo. En el lugar santo, que era la primera parte de la parte pequeña del templo, pequeño, ahí entraban los sacerdotes, todos los sacerdotes solamente, ahí entraban para poner incienso en el incensario que estaba ahí adentro, que era símbolo de las oraciones. Entraban con sangre y ahí entraban todos los días a ministrar. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, el principal de todos los sacerdotes, y una vez por año. Acá afuera es donde se hacían los sacrificios, donde esta parte donde se quemaba la grosura, que es símbolo del pecado, y luego acá la fuente del agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos, que es el símbolo de la santificación, símbolo de la palabra de Dios. Y todo está relacionado con la palabra de Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Todo tiene una relación. Ahora, el velo, hermanos, ese velo del lugar santísimo representa la separación del Dios Santo
de nosotros como humanos, como pecadores. Eso es lo que representa. Por eso el Señor le dijo a Moisés, dijo, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, de la parte de adentro del velo, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El lugar santo y el santísimo. Ahora, luego después le dice el Señor a Moisés, le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. O sea, el Señor tenía sus reglas y las tiene todavía, ¿verdad que sí, hermano? El Señor tiene sus reglas aún. Es el mismo Dios, solo que ahora hay una gracia muy amplia, muy grande para con su pueblo, para con la iglesia. Pero la gracia de Dios, hermanos, si la convertimos en libertinaje, en vivir como nos da la gana, en pecado, pues traerá sus consecuencias. Si una persona tiene en poco la palabra de Dios, tiene en poco al Señor, tiene en poco la obra de Dios, pues la pregunta sería si es verdaderamente salvo. Pero una persona ya salva y que en algún momento menosprecia o no menosprecia, solamente se aparta, se enfría espiritualmente, de seguro que el Señor va a tratar con la persona. Porque Dios disciplina, como dice la misma palabra de Dios. Si comenzamos a hacer cosas que a Dios no agradan, Dios va a disciplinar. El Señor le dijo a Moisés, no entres cuando te da la gana, no entres a cualquier hora en la parte del santuario, en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio. El propiciatorio es donde es el arca del pacto, que está sobre el arca, o sea, el propiciatorio es la tapa, la tapadera de esa arca. Adentro de esa arca ahí metieron la vara que reverdeció, metieron los 10 mandamientos, las dos tablas de los 10 mandamientos, metieron también los 5 libros que Moisés escribió, y ahí se guardaba todo eso. Dice, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Ahora, ahí en Levíticos 10:1 dice que Nadab y Abiú, estos eran hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Imagínense usted, los 2 hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos murieron porque quisieron hacer las cosas a su manera. Y eso es lo que está sucediendo hoy en nuestros días, hermanos, en muchas iglesias, y tenemos que ser muy cuidadosos nosotros también, pedirle al Señor, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú mandas. Tenemos la Biblia y Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Señor, queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a lo que hacen otros, no de acuerdo a las ideas de otras personas, no de acuerdo a mis ideas o a mis creencias, sino de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra y lo que el Espíritu Santo me va a confirmar de acuerdo a su palabra, porque el Espíritu Santo no se va a contradecir a su palabra. ¿Me explico, hermanos? Estas personas, hermanos, dijeron, bueno, o sea, tuvieron en poco el lugar, el templo, el lugar santísimo, entraron y ofrecieron a Jehová un fuego extraño que nunca les mandó. Dice que salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Imagínense cómo se sentiría Aarón, era el papá de ellos, ahí murieron. Y dice
ahí en Hebreos 9:6, dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para sí mismo, y entrar con ese sacrificio, con esa sangre, y presentarse delante del Señor, porque el tabernáculo, el Señor dijo, ahí me voy a manifestar delante de ti. Y el sumo, me imagino, hermanos, que entraba con temor. Y yo no sé cuántos morirían ahí, aparte de Nadab y este otro hijo de Aarón. Entraban con temor y con reverencia, con mucha reverencia, y con sangre de un sacrificio. Y lo ofrecían al Señor por los pecados de él mismo y también por los pecados de todo el pueblo de Israel. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros tengamos siempre eso en mente. Nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y que tenemos que vivir, no solamente cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando subimos aquí al altar, no solamente cuando nos arrodillamos para orar, para hablar con Él, sino toda nuestra vida. Qué interesante, qué importante, más que interesante, importante, que vivamos una vida consagrada para el Señor. Y hermanos, no solamente nosotros, sino que enseñemos a nuestros hijos que deben de ser temerosos de Dios, hermano. Pero déjame decirte algo. Si nuestros hijos o nuestros nietos se la pasan todo el día en un teléfono, viendo un montón de basura, o en una televisión, cuando les vas a leer la Biblia, o cuando vienen a la iglesia, ellos están llenos de cosas del mundo que el diablo les ha metido en su mente, y la palabra de Dios no la van a querer recibir. Y vienen a este lugar, y vienen como si vinieran al parque, como si estuvieran allá afuera o en la calle. Y no hay reverencia y no hay respeto. Hermanos, nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Y Él se merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia. Y se merece todo nuestro amor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Él se merece todo. Porque Él dio todo por ti y por mí. Lo dio todo por ti y por mí. Dejó todo, dejó su trono de glorioso para venir, hermanos, a este planeta, andar en esas calles polvorientas, y luego sabiendo lo que le esperaba, que iba a sufrir horriblemente, iba a ser torturado. Imagínate ahora cómo está la situación allá en México, con esos narcotraficantes y todo eso. Bueno, hay gente que tiene miedo de ir a México, porque esa gente, hermanos, si por alguna razón o algo te quieren robar o te agarran o qué sé yo, esa gente tortura. ¿Y quién quiere la tortura? Jesucristo vino a este planeta sabiendo lo que le esperaba tortura. Lo iban a torturar horriblemente. Y Él estuvo dispuesto a dejar su paz, su tranquilidad, su gozo, su gloria, su trono, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo dejó todo para venir a este planeta donde Él sabía que lo iban a torturar. Y era por ti y por mí, por nosotros, hermanos. Para morir, derramar su preciosa sangre. ¿Y sabes para qué? Para que ese velo se rasgara, se rompiera, y todo el mundo tuviera acceso, pudiera entrar con libertad delante de Dios. Señor, perdóname, yo necesito la salvación de mi alma. Y una salvación eterna, vida eterna. Él compró vida eterna para todo aquel que quiera venir a Él, se arrepienta. Y si tú la has recibido, amén, gloria a Dios, tienes la salvación, tienes la vida eterna. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún, o sea, antes de la muerte de Cristo, no se había manifestado el camino al lugar santísimo.
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese ahí o en pie. Y luego dice, abrió la puerta por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Cuando el velo se rasgó, dice, y esto es su carne. Así como el velo, hermanos, se rasgó de arriba abajo, así su cuerpo, su carne fue rasgada, fue hecha a pedazos. Dice la palabra, es que fue molida a golpes. Yo creo que no quedó lugar que no le hubieran golpeado, que no le hubieran maltratado. Esa carne fue rasgada por nosotros, por amor a nosotros. Así que, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ¿no es glorioso eso? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Jesucristo nos abrió ese camino para que podamos entrar a través del velo, esto es de su carne. Ahora, hermanos, vemos ahí, hermanos, que en ese espacio donde ustedes ven esa vaca, donde ven el arca de bronce, donde ven la fuente, esta parte de aquí es la entrada. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, dice Jesucristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice que será salvo. Ahora, aquí, hermanos, es donde se quema la grosura. En esta parte donde se quema la grosura, que es símbolo del pecado, ahí se quema y después pasa hacia acá y se santifica. Ahora nosotros, hermanos, ya en Cristo somos, la palabra de Dios nos declara que somos sacerdotes, ¿verdad? Somos real sacerdocio. Cuando ya somos salvos, cuando ya somos cristianos. Pero quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje, ahí en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, dice el versículo 7, ¿estamos ahí, hermanos? Juan 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesucristo dice que Él es la puerta. La puerta está abierta aún. Ahora, esta puerta, hermanos, la puerta que el Señor Jesucristo está hablando viene siendo esta. Esa puerta es el Señor que está con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera venir. Cualquiera, todo el que quiera venir. Dice el Señor que Él es la puerta. Claro, los que ya hemos entrado por esa puerta, los que ya estamos en Cristo, ya estamos, ya somos sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Pero para aquellos que no han entrado, dice el Señor Jesucristo, que Él es la puerta. Dice, todos los que antes de mí vinieron, versículo 8, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, yo soy la puerta. Versículo 9, estamos ahí, hermanos, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, hermanos, todo el que quiera venir a Cristo puede entrar. Muchas personas, hermanos, y eso es lo triste, muchas personas, aunque están en las iglesias, en las congregaciones, no han entrado por esa puerta. No han entrado. Pueden estar ahí en el templo, pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero no han entrado. Mire, mientras la persona, si entra, si no pasa por aquí, por este lugar, de nada le sirve que venga acá a escuchar la palabra de Dios, y que aparentemente se está lavando, se está santificando, qué sé yo, pero no está sucediendo nada. Cuando una persona llega ahí al altar de bronce, donde se quemaba la grosura, ahí es donde se quema el pecado, es cuando hay una transformación y un cambio. La persona viene a ser nueva criatura. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. Muchos no han entrado, hermano, no han entrado por la puerta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pueden entrar por otra parte. No entran por la puerta, pero entran por otra parte.
Ahora, ¿qué simboliza esa puerta, hermanos? Cuando la puerta es símbolo de creerle al Señor Jesucristo. Creerle con todo el corazón. Dice el Señor Jesucristo que todo aquel que en Él crea será salvo. Dice la palabra de Dios, que todo aquel que en Él crea será salvo, tendrá vida eterna. Eso es cierto. Pero cuando una persona entró por la puerta, va a ir al altar de bronce donde se quema la grosura. Ahí es la transformación, hay un cambio de vida, hay un nuevo nacimiento. El orgulloso deja de ser orgulloso, aunque después tenga luchas, pero hay un cambio, hay una transformación. El rencoroso deja de ser rencoroso, porque sabe bien que eso desagrada a Dios. El soberbio deja de ser soberbio, y cuando quiera irse otra vez ahí, Dios va a encargarse de disciplinar a la persona. Cuando una persona quiera vivir con coraje hacia otras personas, con rencor hacia otras personas, si es salvo, Dios va a tratar con esa persona. Pero si esa persona no es salvo, si no entró por la puerta, si entró por otra parte, hermano, sigue igual. Lo único que ha adquirido es una religión. Puede ser bautista, pentecostal, puede ser de cualquier X religión, pero sigue siendo la misma persona porque no entró por la puerta. La puerta es Jesucristo. Entró por otra parte, por religiosidad. Cuando una persona entra por la puerta, va a haber un arrepentimiento genuino, va a haber un nuevo nacimiento, va a ser una nueva criatura. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire, vamos a ver un ejemplo. En Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice el verso 37 en Hechos capítulo 2. Vamos a ver el 36 también. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese a cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está el nuevo nacimiento, hermanos. Pero ¿qué pasó con estas personas? Ellos preguntaron: ¿qué hacemos? Estamos en un problema. Y vea que dice, hermanos, que se compungieron de corazón. Hubo tristeza. ¿Tristeza de qué? Tristeza del pecado, tristeza por la vida que viviste antes. Tristeza por lo que hacías o lo que hiciste. Haya sido con quien haya sido con tu papá, con tu mamá, haya sido con tu esposa o con tu esposo, haya sido con tus hijos, haya sido con tus vecinos, haya sido con personas que conociste allá en tu país. No importa, pero te das cuenta que hiciste daño, hiciste mal, y hay un dolor y hay un arrepentimiento, y si puedes pedir perdón, pides perdón. No solamente a Dios, sino también a la persona que dañaste. Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que simboliza esto. ¿Y sabes por qué? Porque entraste por aquí, por la puerta, por el lugar correcto, que es Jesucristo, y vienes aquí. Y después continúas en esto, te continúas santificando. Y luego estás en la presencia del Señor, porque se nos ha abierto la puerta. Y cada vez que queremos, dice el Señor, que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? Estas personas, hermanos, se compungieron de corazón. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver a Zaqueo. En Lucas, el capítulo 19. En el versículo 1, dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre pues era un jefe de cobradores de impuestos, y los cobradores de impuestos eran muy odiados en Israel, y muchas veces se abusaban de la gente, les cobraban de más, robaban, se enriquecían en base a eso, a causa de eso. Pero vean, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está ahí, le creyó, y en su corazón, aunque no lo dijo, no hizo una oración de fe y te acepto como mi Señor y Salvador, pero él estaba gozoso de que el Señor Jesucristo fuera a su casa, que llegara a donde él estaba, quería verlo, quería saber de él. Y dice Zaqueo: Señor, he aquí, doy la mitad de mis bienes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué él dijo doy la mitad de todos mis bienes? Porque para él era más importante lo que acababa de conocer. Acababa de conocer al Señor Jesucristo. No estoy hablando de conocerlo por vista o físicamente. Lo conoció en su corazón. Tuvo un encuentro personal con Cristo en su corazón. Tuvo el nuevo nacimiento. O tuvo esa experiencia gloriosa de creerle al Señor Jesucristo. Y dice: pues doy la mitad de mis bienes. Tenía mucho, era muy rico. Y dice: si a alguna persona he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le he robado. Hermanos, es un ejemplo glorioso para nosotros de que una persona que ha nacido de nuevo, que ha conocido verdaderamente al Señor Jesucristo, ya no quiere vivir como vivía antes. Y si en algún momento le falla al Señor, el Señor lo va a disciplinar y la persona va a venir a arrepentir: Señor, perdóname, ya no quiero ser así. Pero hermanos, eso de que la persona ha creído en el Señor Jesucristo, alaba a Dios supuestamente, levanta sus manos y luego se va y sigue viviendo en la misma vida que vivía antes, robando, mintiendo, adulterando, fornicando, lo que sea, vive con ese mismo odio en su corazón. La pregunta es: ¿verdaderamente has entrado por la puerta? Porque el Señor Jesucristo dijo que el que por él entrare será salvo. Dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, será salvo y hallará pastos. O sea, hay una nueva vida en Cristo Jesús, una vida transformada. No te dejes engañar por el diablo de que puedes decir que eres cristiano y continuar viviendo la misma vida que has vivido todo el tiempo. Eso no es cierto. Eso es un engaño de Satanás. Una persona así es porque no entró por la puerta, entró por otra parte. Y si entró por otra parte, no va a llegar al altar de bronce. Y aunque lea la Biblia, aunque tenga una Biblia y la lea de vez en cuando, pero no ha sido salvo. Es una pura religiosidad. Es una religión. Para entrar por la puerta, hermano, hay que venir arrepentido delante del Señor Jesucristo, reconociendo que somos pecadores. Somos pecadores. Ahora, vamos a ver, hermanos, otro pasaje. Vamos a ver dos pasajes más y ahí terminamos. Mateo capítulo 13, más atrasito ahí en Mateo. Versículo 19. 13, 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Estas son de las personas que no han entrado por la puerta. Pueden escuchar la palabra y tal vez les produce algún gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución, o la prueba, o cualquier cosa que venga, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. O sea que por cualquier cosa la persona deja la palabra y prefiere continuar en lo que el mundo ofrece. Todo lo que el mundo ofrece, porque le atrae mucho más. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? ¿Sabe cuál es la razón de eso? Que la persona no ha entrado por la puerta. Porque cuando una persona entra por la puerta, ya está en Cristo. Entra por la puerta, se arrepiente, viene a ser una nueva criatura. El Señor Jesucristo no te va a dejar, no nos va a dejar. Si hacemos algo incorrecto, el Señor nos va a disciplinar y nos va a hacer regresar una vez más y que estemos atentos, porque vamos a poder ver lo que es la bendición de Dios y lo que es lo que el diablo ofrece. Podemos tener la sabiduría para distinguir, discernir lo que es de Dios, que es eterno, y lo que el diablo ofrece, que es pasajero. Pero si no hay ese discernimiento es porque no hemos entrado por la puerta, no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está ahí y es una pura religión, es una religiosidad. La persona puede seguir robando, mintiendo y haciendo cualquier cosa y no hay problema. Va el domingo a la iglesia, se golpea el pecho y sale y sigue siendo lo mismo. Eso no es una vida cristiana, eso es una vida religiosa. Y es verdad que fallamos porque la Biblia dice que aún pecamos. Pero hermano, desde que estamos en la casa, desde que andamos en la calle, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a hacer sentir, hey, estás mal, eso no está bien. Y llegas a la casa y ahí te arrepientes, ahí te humillas, ahí te arrodillas y ahí le pides al Señor que te ayude a vivir lo que Él quiere que tú vivas. No cada 8 días, ni cada 15 días. Cuando vienes a la iglesia, escuchas la predicación. No, el Espíritu Santo nos redarguye interiormente, personalmente, a cada uno los que lo tenemos. ¿Me explico, hermanos? Entrar por la puerta, hermanos, es creerle al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Creerle, arrepentirnos de nuestros pecados pasados y no querer continuar viviendo en pecado. Llegamos a odiar, a aborrecer el pecado y amar a Dios y al prójimo. Es más importante Dios y el prójimo es como nosotros mismos. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, quedará obedecerlo. Lo dijo Jesucristo, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad que sí lo dijo? Ahí está en el Evangelio de Juan, pero no lo vamos a ver. Pero hermanos, hay un cambio de vida. Vamos a terminar ahí en Mateo capítulo 11. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Estamos en el versículo 25, ¿verdad, hermanos? Mateo 11, 25. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y les revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y luego el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si todavía tienes algo en tu corazón que tú sabes que no está bien delante del Señor, el Señor Jesucristo dice, venid a mí, ven a mí. Si tú tienes dudas de tu salvación, si tú piensas que en realidad lo que has vivido es una pura religiosidad, una religión, el Señor Jesucristo dice, venid a mí. Venid a mí. Si en tu vida hay rencor, hay mucho orgullo, muchas vanidades, el Señor Jesucristo dice, venid a mí. Venid a mí. Porque solamente en Cristo, hermanos, hay salvación y hay vida eterna. Solo en Cristo, no es la religión. No es nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestras propias creencias. Se llama Jesucristo, el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna. Yo sé, hermanos, que hay muchas personas que creen que son salvas porque van a una iglesia. Que creen que son salvas porque traen una Biblia en la mano. Que creen que son salvas porque pertenecen a cierta denominación o a cierta religión. Y aún hasta los budistas creen que están bien. Los testigos de Jehová también creen que están bien. Los mormones creen que están bien. Pero no solamente los mormones, testigos de Jehová, muchos bautistas también creen estar bien. Muchos pentecostales creen que están bien. Porque tienen su mirada puesta en la denominación o en la religión. Déjame decirte que solamente Cristo salva. No hay denominación, no hay religión, absolutamente ninguna, solamente Cristo. Y cuando la persona viene a Cristo, viene con un corazón arrepentido, reconociendo que somos pecadores, y nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto, que puedes llegar hasta llorar ahí en su presencia, dándote cuenta del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. Sufrió mucho, fue golpeado, fue torturado, fue sangrado, derramó toda su sangre, latigueado, por amor a ti, por amor a mí. Y cuando uno viene arrepentido al Señor Jesucristo, reconociendo el pecado y reconociendo lo que Él hizo por nosotros, hermanos, hay tristeza en el corazón, hay llanto, y luego el Señor te da la paz y te da el gozo y te dice, levántate, hijo mío, y vive para mí. Pero no es nada más decir, acepto a Cristo. ¿Crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Lo quieres aceptar? Sí, lo acepto. Y listo y punto. Y ahora sí, ahora pertenezco a la iglesia X. Y seguir viviendo igual, seguir siendo el mismo mentiroso, seguir siendo el mismo adúltero, fornicario, homosexual, seguir siendo el mismo ambicioso al dinero, estar haciendo las cosas que hacemos por el dinero y punto. Aún hasta los pastores, hermano. Por dinero. Fíjese lo que pasó con este señor Zaqueo. Doy la mitad de mis bienes. Ahorita cuántos pastores, hermanos, dicen, dame la mitad de tus bienes. Y si me das más de la mitad, mejor. El robar. Esos son los pastores, muchos pastores. Como esas personas, como este Maldonado, que tiene una casa de quién sabe cuántos millones de dólares. Y puedo asegurar que ha de haber personas ahí en su iglesia que dan todo porque él es el Dios de ellos. Y los pobrecitos tal vez andan batallando a veces para pagar la renta, para pagar el bill de la luz. Y ese hombre con una casa de quién sabe cuántos millones. Yo sé que de 3.5 millones, pero algunos dicen que más. Millones de dólares. Una casa de 3 millones de dólares, 5 millones de dólares. ¿Para qué quieres una casa de esas? Ya quisiera yo tener una de 50,000 y pagada. Sí, hermano, es la verdad. Pero tenemos algo mejor allá en el cielo, hermanos. Tenemos algo mejor. Y esas pobres personas que tienen casas de millones de dólares, de nada les va a servir el día que se paren delante del Señor. De nada les va a servir. ¿Para qué? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí. Versículo 28 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que
hayan podido escuchar, no mi voz, la voz del Señor. En tanto que dije, alguna palabra les haya tocado su corazón. Alguna palabra. Jesucristo es el único que te puede dar la salvación y la vida eterna. Solamente Jesucristo, nadie más. Él es el que va a enviar al Espíritu Santo para que nos recoja, nos levante cuando el Señor llame a la iglesia a su presencia. Y con Él es con el que vamos a estar allá por toda la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su bendito amor, por su bendita misericordia y por su bendita paciencia. Señor, ayúdenos, oh Dios, a valorar todo lo que usted ha hecho por nosotros, lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo, Señor. Muchas gracias. Bendiga a esta iglesia como hasta aquí lo ha hecho. Y ruego por aquellas congregaciones, Señor, donde hay mucho desorden. Ruego también por los pastores que usted les dé sabiduría. Y aquí a nosotros también, Señor. No permita, Señor, que permitamos, Señor, desorden. Ayúdenos, oh Dios, a que todos unánimes estemos dispuestos a mantener el orden y hacer las cosas como usted manda. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia le doy, Señor. Amén.